¿Sabías que cada vez que ocurre una catástrofe global, miles de personas buscan desesperadamente información sobre los 4 jinetes del Apocalipsis? Este enigmático cuarteto, descrito en el último libro de la Biblia, ha atormentado la imaginación humana durante 2 milenios, susurrando advertencias sobre el fin de todo lo que conocemos. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una antigua alegoría religiosa. Es un código secreto que podría estar desentrañándose ante nuestros propios ojos, en tiempo real, mientras el mundo que conocemos parece desmoronarse bajo el peso de pandemias, conflictos globales, crisis económicas y desastres naturales sin precedentes. Si quieres adentrarte en los misterios más profundos y perturbadores que conectan nuestro presente con antiguas profecías, suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal, nos atrevemos a explorar las verdades ocultas que otros prefieren ignorar, descubriendo patrones que han permanecido invisibles para la mayoría. Hasta ahora, el Apocalipsis, también conocido como el Libro de las Revelaciones, es posiblemente el texto más enigmático y controvertido de toda la Biblia. Escrito hace aproximadamente 1900 años por Juan de Patmos, durante su exilio en una pequeña isla del mar Egeo, este manuscrito ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Es en el capítulo 6 donde encontramos la primera mención de los 4 jinetes, emergiendo tras la apertura de los primeros 4 sellos de un misterioso pergamino. Lo que hace tan inquietante este pasaje no es solo su lenguaje simbólico, sino la precisión con la que parece describir ciclos históricos que se han repetido desde tiempos inmemoriales. El primer jinete aparece montado sobre un caballo blanco, portando un arco y recibiendo una corona. Y salió venciendo, y para vencer. Esta figura ha desconcertado a teólogos durante siglos, pues a diferencia de los otros 3 jinetes, su naturaleza es ambigua y contradictoria. Algunos lo ven como una representación de Cristo o el Espíritu Santo, mientras otros lo interpretan como el Anticristo, un falso Mesías que engaña a las masas. El segundo jinete cabalga sobre un caballo rojo como la sangre, empuñando una gran espada. Su misión es explícita: quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Es la encarnación de la guerra, no solo los conflictos entre naciones, sino la discordia social, la polarización extrema y el colapso de la convivencia civilizada. El tercer jinete emerge sobre un caballo negro, sosteniendo una balanza en su mano. Una voz misteriosa anuncia: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este críptico mensaje revela la naturaleza del jinete. Representa la escasez económica, donde lo básico se vuelve prohibitivamente caro, mientras los lujos, el aceite y el vino, permanecen disponibles. Finalmente aparece el cuarto jinete sobre un caballo amarillento, descrito como pálido o verdoso en algunos textos originales. Esta figura, explícitamente nombrada como la muerte, viene acompañada por el Hades, el reino de los muertos. Su poder es aterrador, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que hace tan fascinante esta secuencia no es solo su impactante imaginería, sino cómo estos 4 jinetes parecen formar una cadena causal de eventos. La conquista o el engaño masivo, primer jinete, lleva al conflicto, segundo jinete, que deriva en crisis económica y escasez, tercer jinete, culminando en muerte generalizada, cuarto jinete. Para comprender verdaderamente a los 4 jinetes, debemos sumergirnos en el complejo mundo de la simbología apocalíptica, donde cada detalle contiene capas de significado que trascienden la interpretación literal. Los colores de los caballos, por ejemplo, no son arbitrarios, sino que siguen un antiguo código de significados ampliamente reconocido en el mundo mediterráneo del primer siglo. El blanco tradicionalmente simbolizaba victoria, pureza o conquista. El rojo evocaba inevitablemente la sangre y la violencia. El negro ha estado históricamente asociado con el hambre y la escasez, mientras que el pálido o amarillento era el color de la enfermedad, la descomposición y la muerte. Estos códigos cromáticos harían que el significado fuera inmediatamente reconocible para los primeros lectores.
Un aspecto raramente discutido es que el Apocalipsis fue escrito en un periodo de intensa persecución romana contra los cristianos. Muchos eruditos sostienen que Juan utilizó un lenguaje codificado para criticar al Imperio romano sin atraer más represalias. Desde esta perspectiva, el primer jinete podría representar la expansión imperial romana o la Pax Romana impuesta mediante conquista. El historiador Josefo documenta que durante el siglo I, Judea experimentó hambrunas devastadoras, incluyendo una particularmente severa alrededor del año 46 d.C., que encaja perfectamente con la descripción del tercer jinete. Los precios mencionados, un denario por una medida de trigo, representan aproximadamente el salario diario completo de un trabajador por apenas suficiente grano para alimentar a una persona. Fascinantemente, existe evidencia de que el Apocalipsis incorpora elementos de tradiciones proféticas anteriores. La visión de Zacarías en el Antiguo Testamento ya presentaba 4 carros tirados por caballos de diferentes colores, y las plagas de Egipto del Éxodo muestran un patrón similar de calamidades secuenciales. Juan parece estar conectando conscientemente su visión con estas tradiciones anteriores. Un documento poco conocido encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, el rollo de la guerra, describe una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, con calamidades que siguen un patrón sorprendentemente similar al de los 4 jinetes. Esto sugiere que Juan estaba trabajando dentro de una tradición apocalíptica más amplia. Los números también juegan un papel crucial en el simbolismo apocalíptico. El 4 es particularmente significativo, representando la totalidad del mundo material, 4 direcciones, 4 estaciones, 4 elementos. Al presentar 4 jinetes, Juan sugiere que estas calamidades afectarán a toda la creación, sin dejar ningún rincón del mundo intacto. Quizás lo más intrigante es cómo estos símbolos han demostrado ser adaptables a casi cualquier era histórica. Durante la peste negra en Europa, muchos estaban convencidos de que el 4 jinete cabalgaba entre ellos. Durante las guerras mundiales, el 2º jinete parecía manifestarse. Esta adaptabilidad ha mantenido viva la visión de Juan, permitiéndole hablar a generaciones separadas por milenios. Lo que rara vez se menciona en las interpretaciones convencionales es que existen versiones alternativas del relato de los 4 jinetes en textos apócrifos como el Apocalipsis de Pedro y el libro de El Chasai, textos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico durante el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., bajo la influencia directa del emperador Constantino. Estos textos presentan variaciones significativas, incluyendo un 5º jinete que representa la redención o la intervención divina final. La eliminación de estas versiones alternativas plantea preguntas inquietantes sobre las motivaciones políticas detrás de la versión canónica que ha llegado hasta nosotros. ¿Qué otras revelaciones podrían haber sido suprimidas? Un análisis lingüístico del texto griego original revela ambigüedades fascinantes. La palabra traducida como conquista para el primer jinete, Nikon, también puede significar engaño a través de la persuasión. Esto ha llevado a algunos eruditos modernos a reinterpretar este jinete como representante de la desinformación masiva o la manipulación mediática, una lectura sorprendentemente relevante para nuestra era de noticias falsas y manipulación algorítmica. Los primeros iconos cristianos ortodoxos frecuentemente representaban al primer jinete, con rasgos faciales similares a los de Cristo, pero con sutiles diferencias que sugerían falsedad. Un detalle que las representaciones occidentales posteriores eliminaron completamente. Esta dualidad sugiere que incluso los primeros cristianos entendían la naturaleza engañosa del primer jinete. Un manuscrito fragmentario descubierto en la biblioteca del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí en 1975 contiene un comentario sobre el Apocalipsis que sugiere que los 4 jinetes no son agentes externos de destrucción, sino manifestaciones de los propios defectos de la humanidad. Lo que Juan vio no fueron demonios enviados por Dios, sino las consecuencias naturales de las decisiones humanas. Durante la Edad Media, las interpretaciones de los 4 jinetes fueron frecuentemente manipuladas para servir a agendas políticas específicas.
Las cruzadas fueron justificadas presentando a los musulmanes como agentes del anticristo. Más tarde, protestantes y católicos se acusarían mutuamente de ser instrumentos del primer jinete, un falso profeta, engañando a las masas. En los manuscritos más antiguos, el color del cuarto caballo se describe como chloros, que literalmente significa verde pálido o verdoso, el color de un cadáver en descomposición. Las traducciones posteriores simplificaron esto a pálido, perdiendo la vívida imagen de putrefacción y enfermedad que habría evocado para los primeros oyentes. Esta sanitización gradual del texto es evidente en numerosos pasajes. Un aspecto particularmente controvertido es cómo las denominaciones cristianas fundamentalistas modernas han reinterpretado estos símbolos para ajustarlos a sus agendas contemporáneas, identificando selectivamente ciertos eventos mundiales como señales, mientras ignoran otros que no encajan en su narrativa teológica. La flexibilidad interpretativa de estos símbolos los hace perfectos para la manipulación. Lo más perturbador es cómo, a lo largo de la historia, las élites religiosas y políticas han utilizado estratégicamente el miedo al apocalipsis inminente para controlar poblaciones. Durante períodos de agitación social, las predicaciones sobre los 4 jinetes aumentaban dramáticamente, redirigiendo el descontento popular hacia la preparación espiritual, en lugar de la reforma social. Si contemplamos los eventos globales recientes, resulta inquietantemente fácil identificar paralelismos con los 4 jinetes. La pandemia de COVID-19, que emergió súbitamente para devastar poblaciones enteras, evoca poderosamente la imagen del 4º jinete cabalgando sobre su pálido corcel. Las estadísticas de mortalidad global, las imágenes de hospitales desbordados y las fosas comunes improvisadas parecían extraídas directamente de las páginas del Apocalipsis. Simultáneamente, el mundo ha experimentado un auge sin precedentes de desinformación y teorías conspirativas, amplificadas por algoritmos de redes sociales y actores maliciosos. Este fenómeno de engaño masivo, donde realidades alternativas compiten por la lealtad de millones, encaja perfectamente con la interpretación moderna del primer jinete, como un agente de falsedad que sale venciendo y para vencer. Los conflictos globales han proliferado a un ritmo alarmante. La guerra en Ucrania, los enfrentamientos en Oriente Medio, las tensiones en el mar de China Meridional y docenas de conflictos menos publicados han cobrado millones de vidas. El jinete rojo de la guerra ya no cabalga en campos de batalla definidos, sino a través de conflictos híbridos que combinan ciberataques, guerra económica y operaciones encubiertas. La inflación global posterior a la pandemia ha provocado una crisis del costo de vida que refleja con precisión la acción del tercer jinete. El precio de los alimentos básicos se ha disparado, mientras los artículos de lujo siguen disponibles para los privilegiados, exactamente como describe el texto. Una medida de trigo por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Los desastres climáticos se han intensificado dramáticamente, con incendios forestales sin precedentes, inundaciones catastróficas y sequías devastadoras. Aunque no aparece explícitamente como un jinete separado, estas calamidades naturales encajan con el poder otorgado al 4º jinete. Matar con hambre y con las fieras de la tierra, interpretado por muchos como el colapso de los sistemas naturales. Lo que resulta particularmente perturbador es cómo estos fenómenos se entrelazan y amplifican mutuamente, formando un sistema integrado de crisis. La desinformación obstaculiza la respuesta a pandemias, los conflictos bélicos exacerban la inseguridad alimentaria. El cambio climático provoca migraciones masivas que alimentan tensiones sociales. Las crisis económicas fomentan el extremismo político. Instituciones científicas como el reloj del Apocalipsis, del Boletín de Científicos Atómicos, que actualmente marca 90 segundos para la medianoche, el punto más cercano al desastre global en sus 77 años de historia, ofrecen una validación secular inquietantemente similar a la visión de Juan. La ciencia y la profecía parecen converger en una única advertencia. Un estudio publicado en la revista Nature, en 2022,
identificó 9 límites planetarios críticos, umbrales ambientales que, una vez cruzados, podrían desencadenar cambios irreversibles en los sistemas que sustentan la vida. Alarmantemente, ya hemos superado 6 de estos 9 límites, sugiriendo que estamos entrando en territorio desconocido en términos de estabilidad planetaria. El historiador Yuval Noah Harari ha señalado que, por primera vez en la historia humana, enfrentamos simultáneamente amenazas existenciales tecnológicas, inteligencia artificial desalineada, guerra nuclear, biológicas, pandemias diseñadas y ecológicas, colapso climático. Esta convergencia sin precedentes de amenazas refleja la concurrencia de los 4 jinetes cabalgando juntos. Lo que hace que nuestra era sea verdaderamente única es la escala global e interconectada de estas crisis. A diferencia de apocalipsis localizados del pasado, como la caída de Roma o la peste negra, las amenazas actuales no respetan fronteras nacionales ni barreras geográficas. Como los 4 jinetes, tienen el mandato de actuar sobre la cuarta parte de la Tierra. Si aceptamos por un momento la posibilidad de que los 4 jinetes no sean simplemente alegorías religiosas, sino arquetipos profundos que reflejan patrones cíclicos en la historia humana, debemos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero mensaje que intentan transmitir? Porque más allá del simbolismo apocalíptico, existe una sabiduría oculta en esta antigua visión. Un aspecto frecuentemente ignorado es que en el Apocalipsis, los 4 jinetes tienen permiso para actuar, pero con limitaciones específicas. Solo pueden afectar la cuarta parte de la Tierra, sugiriendo que incluso en los peores escenarios, la destrucción nunca es total. Este detalle ofrece un rayo de esperanza. Las calamidades, por terribles que sean, son siempre parciales y temporales. El manuscrito Codex Alexandrinus, uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, contiene una variación sutil pero significativa en la descripción del cuarto jinete. Añade que viene con autoridad, implicando que estas fuerzas destructivas operan dentro de un marco cósmico ordenado, no como caos desenfrenado. Incluso el Apocalipsis tiene un propósito y límites establecidos. Antropólogos como Joseph Campbell han identificado patrones similares a los 4 jinetes en mitologías de culturas sin contacto con la tradición judeocristiana. Los textos hindúes describen los 4 yugas o eras, culminando en el Kali Yuga, era de destrucción. La mitología nórdica habla del Ragnarok. El concepto maya de ciclos mundiales termina en destrucción y renovación. Esta universalidad sugiere que estos arquetipos responden a una intuición humana profunda. Un análisis estructural del Apocalipsis revela que los 4 jinetes aparecen al inicio de una secuencia mucho más larga de visiones que eventualmente culminan en la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. En este contexto más amplio, los jinetes no son el final de la historia, sino catalizadores necesarios de transformación profunda. Son el fuego purificador que precede al renacimiento. El psicólogo Carl Jung interpretaría a los 4 jinetes como proyecciones del inconsciente colectivo, manifestaciones de fuerzas psíquicas arquetípicas que emergen cuando las sociedades enfrentan transformaciones radicales. Desde esta perspectiva, los jinetes no son entidades externas, sino aspectos de nuestra propia psique colectiva, materializándose en momentos de crisis. Lo que hace tan poderosa la visión de Juan es que no presenta estas fuerzas como absolutamente malignas, sino como instrumentos de un propósito divino más amplio. Son liberados, intencionalmente, sugiriendo que cumplen una función necesaria dentro de un plan cósmico. Esta perspectiva ofrece una forma radicalmente diferente de interpretar las crisis, no como castigos arbitrarios, sino como catalizadores de evolución colectiva. El historiador Arnold Toynbee, tras estudiar el auge y caída de 26 civilizaciones, identificó un patrón consistente. Las civilizaciones no mueren por agotamiento o ataques externos, sino por su incapacidad para responder creativamente a desafíos existenciales. Los 4 jinetes pueden interpretarse como estos desafíos definitivos que ponen a prueba la resiliencia y adaptabilidad de nuestros sistemas sociales. Quizás el mensaje más relevante para nuestra era es que los 4 jinetes
representan problemas interconectados que requieren soluciones igualmente integradas. No podemos abordar pandemias, guerras, crisis económicas y colapsos ecológicos como fenómenos aislados. Como los jinetes que cabalgan juntos, estas crisis forman un sistema complejo que exige respuestas sistémicas. La profunda intuición del Apocalipsis es que las grandes transformaciones nunca son cómodas ni gradualmente tranquilas. Requieren la disolución de viejas estructuras para que emerjan nuevas posibilidades. Los 4 jinetes nos recuerdan que atravesar el umbral hacia un nuevo paradigma civilizatorio implica inevitablemente turbulencia y desintegración. No es el fin, sino el doloroso nacimiento de algo nuevo. Al final, los 4 jinetes del Apocalipsis no son simplemente heraldos de destrucción, sino mensajeros de una verdad más profunda sobre nuestro momento histórico. Nos encontramos en una encrucijada evolutiva como especie. Las múltiples crisis que enfrentamos, pandémica, informativa, bélica, económica, ecológica, son aspectos interconectados de un mismo desafío civilizatorio. La verdadera pregunta no es si los jinetes están cabalgando, las evidencias sugieren que ya lo hacen, sino qué haremos nosotros mientras cruzan nuestro horizonte colectivo. ¿Sucumbiremos al miedo y la desesperación, o encontraremos la sabiduría para reconocer que incluso los apocalipsis contienen semillas de renovación y transformación? Si te ha impactado este viaje a través de uno de los símbolos más poderosos y enigmáticos de nuestra tradición cultural, suscríbete ahora mismo y comparte este video. ¿Qué otros misterios ancestrales te gustarían que exploráramos juntos? Déjalo en los comentarios. Recuerda que solo reconociendo las sombras que se ciernen sobre nosotros, podremos encontrar la luz que nos guíe hacia el futuro.